verdad que no. No, eso te la debo bien para el jueves. ¿Cuántas preguntas? Porque, bueno, 20. Sí, 19 y un ejercicio fueron en el final, por eso digo, no sé cuántas, claro, en el final sí fueron 19, no sabía si en el parcial también eran la misma cantidad o por ahí eran menos, eso es lo que no sé. Bueno, vamos a arrancar entonces. Hoy vamos a ver los puntos 11.4, 11.5 y 11.6 de la unidad 11, que es deuda pública. La bibliografía para esta unidad concretamente es del libro de Julio Martín y del libro de Villegas también. Ahí tienen toda la, digamos, toda la parte teórica. Hay también un apunte de la evolución de la deuda argentina del profesor Virgolini, que eso también está para consultar en el campus. Y bueno, yo voy a usar un PowerPoint que está también subido en el campus, es el que está en la unidad 11. Así que ese está muy completo en cuanto a lo teórico también, como dijo la profesora Giustiniani el otro día, el martes. Si por ahí tienen alguna duda, algo, que por ahí en el Power está como más escueto, bueno, nos preguntan, o si no también la pueden consultar en la bibliografía. Pero la verdad que el PowerPoint está, en cuanto a lo teórico, está muy completo. Y lo que vamos a ver hoy son dos ejercicios prácticos, por si quieren ir teniéndolos a mano. En realidad vamos a ver uno, que es el 13. Sí, el 13. El 14 es una continuidad del 13 y es muy, muy similar. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Si lo podemos hacer, lo hacemos, y si no, los dejo de tarea porque es muy sencillo, es muy similar al 13. Y bueno, también lo mismo. O sea, lo hacen y después cualquier cosa o me mandan un mail o lo vemos en otra clase. Por eso no hay inconveniente. Pero sí estaría bueno que lo hagan ustedes solitos a ese. Bien. Entonces les decía, perdón, vemos la unidad 11, que es deuda pública, el 11.4, 11.5 y 11.6. La deuda pública, concepto, clasificaciones, las formas de extinción, la conversión y la consolidación y la evolución de la deuda pública en Argentina. En el 11.5 vemos la presión relativa de la deuda pública. Ahí vamos a ver algunos ratios, que con eso va a estar, digamos, vinculado los dos ejercicios. Es aplicar unas fórmulas y por ahí interpretarlas, no requiere de mayor complejidad. Carga nominal y real de la deuda pública, cargas de la deuda externa, efectos inflacionistas, efectos traslación y redistribución. Esto está en Julio Martín, esa parte puntualmente, la 11.5. Y la 11.6, aspectos compensatorios, la deuda pública y la economía global. Así que bueno, eso está bien en el, digamos, en el PowerPoint. Y lo que por ahí está bueno que ustedes piensen cuando hacen el abordaje de esta unidad de la deuda pública, todo está como interrelacionado, es cuando pensamos en los recursos tributarios, cuando pensamos en el gasto público, en este gasto público social, todo lo que estuvieron viendo en la discusión dirigida, esa, digamos, como interrelación con esa parte, digamos, de la teoría, con todos los efectos macroeconómicos de este gasto público, cómo se van moviendo según qué tipo de coyuntura, según, bueno, la deuda pública, cuando pensamos en deuda pública interna, en deuda pública externa, en otros tipos de clasificaciones, lo pensamos en clave, digamos, de interrelacionar todas estas cuestiones. La deuda pública tiene que ver con la toma de decisión de tomar deuda según qué tipo de deuda tiene relación con esto que les voy diciendo, o sea, según la capacidad digamos, no me sale la palabra, la capacidad de captar recursos por parte del Estado hacia los particulares, tiene que ver con esto digamos, de la deuda pública. Así que les voy a empezar a compartir, ahora sí. Y siempre, como les dije anteriormente con otras cuestiones, es importante que en cada
cuestión interrelacionen también con el contexto que se está atravesando, digamos, a nivel nacional. Es como para entender un poco la dinámica y también inclusive, yo sé que falta todavía, pero cuando ustedes estudien estructura, les va a servir también para eso. Bien. Vamos a compartir. Cualquier cosita, como siempre, si hay alguna duda me dicen, porque yo ya dejo de verlos. Y bueno, si no corre, si dice espero que no se tilde, cualquier cosita me avisan. Bien, entonces, arrancamos. 11.4, la deuda pública. Vamos a ver la clasificación. Puede ser la deuda interna o, digamos, o externa. Lo voy a aumentar un poquito más porque está como medio pequeño. Ahí está. Bien. La deuda puede ser interna o externa. Desde el punto de vista económico, decimos que la deuda es interna cuando el dinero obtenido por el Estado en préstamo surge de la propia economía nacional. En cambio, la deuda es externa si el dinero prestado proviene del exterior. Según el momento de la emisión y de la negociación, la deuda interna significará una transferencia del poder de compra privado hacia el sector público, lo cual no ocurre en el caso de la deuda externa, ya que en este caso, como el dinero proviene del exterior, no significa una disminución en las disponibilidades monetarias de las economías privadas nacionales. Según el momento del reembolso y pago de intereses, voy a sacar esto. La deuda es interna, esas riquezas permanecen en el país, mientras que si la deuda es externa, se traspasan al exterior. Desde el punto de vista jurídico, la deuda interna es aquella que se emite y se paga dentro del país, siendo aplicables todo lo que tiene que ver con las leyes nacionales y teniendo jurisdicción de los tribunales nacionales. No tiene nada que ver con la nacionalidad de los acreedores. Para Villegas, la deuda es externa cuando el pago debe hacerse en el exterior mediante la transferencia de valores y especialmente cuando no es aplicable la ley nacional, sino la extranjera. Bien. También puede ser otra de las clasificaciones la deuda administrativa formal y financiera representada por títulos públicos. Esta clasificación es originaria de Wagner, para quien las deudas son administrativas y provienen del funcionamiento de las distintas ramas administrativas del Estado. Es decir, deuda administrativa es la que contrae el Estado para pagar sus gastos de administración durante el ejercicio financiero. No devenga interés y financieramente es de poca importancia porque es de muy corto plazo. Por ejemplo, aquellas deudas con los proveedores que pueden ser pagadas con facturas a 30 y 60 días. En cambio, las deudas son financieras cuando provienen de los empréstitos públicos. Cuando hablamos en este caso puntual de ejemplo de deudas con proveedores que pueden ser pagadas con facturas a 30 y 60 días, por ejemplo, deuda administrativa es la que tiene la Municipalidad de Rosario cuando realiza distintas contrataciones y su forma de pago es a 30 o 60 días según qué tipo de bien se esté adquiriendo y según, digamos, el estado de coyuntura. Entonces, en ese sentido vamos a estar pensando una deuda administrativa. También pueden ser a 7 días fecha factura, 15 días fecha factura. En ese sentido, pensamos y ubicamos a la deuda administrativa. Cuando hablamos de deuda flotante y de deuda consolidada, la consolidada va a ser aquella de más a mediano o largo plazo, cuyo pago de los servicios, amortizaciones, intereses, comisiones y otros gastos se encuentran se encuentra previsto dentro del presupuesto. La flotante no. La flotante es cuyo pago no cuenta con partidas presupuestarias, es la que el Tesoro contrae a corto plazo para cubrir momentáneas salidas, momentáneos faltantes de la caja. Y esto está previsto, puede ser esto, como dice ahí, por gastos imprevistos o por un retraso en los ingresos ordinarios que estaban previstos. Esto está en el artículo 57 y 82 de la Ley de Administración Financiera, donde nos dice, no es deuda pública la deuda del Tesoro al emitir letras de tesorería para cubrir deficiencias estacionales de caja reembolsables
en el mismo ejercicio en que se emiten. Villegas afirma que ahora se considera más ajustada la distinción de deuda a largo plazo y a mediano plazo. Esto es cuestiones de tiempo que según, o sea, esto lo tenemos en Villegas, puede llegar a modificar según qué tipo de autor, según qué tipo de concepción. Pero a grandes rasgos, a largo y mediano plazo, son de 30 años en el primer caso a largo plazo y de 3 a 10 años para el mediano plazo. Por oposición, la deuda a corto plazo es la de un año, digamos, generalmente es de un año. Y las deudas a largo y mediano plazo constituyen los empréstitos propiamente dichos, mientras que las de corto plazo se las puede denominar empréstitos de tesorería. Siguiendo con las clasificaciones, la deuda puede ser perpetua y también deuda redimible. Las deudas perpetuas o no redimibles son las que el Estado asume con la sola obligación del pago de intereses, sin compromiso de reembolso del capital o con reserva del reembolso cuando quiera. Las deudas redimibles o extinguibles, reembolsables, son aquellas que el Estado se obliga al reembolso de la misma y al pago de sus intereses. Puntualmente este punto de la deuda genuina y la deuda disfrazada lo vamos a retomar más adelante. Pero a grandes rasgos se la llama deuda, o sea, la deuda genuina o deuda real es la que directamente el Estado, es una deuda que el Estado tiene particularmente con los particulares, la deuda real, digamos, deuda genuina, que el Estado tiene con los particulares. Por emisión, por largar bonos o letras, es una deuda concreta y real, o títulos. La deuda disfrazada la va a llamar, digamos, la contraída con el Banco Central, porque este es el agente financiero del Estado. O sea, va a ser disfrazada porque el Estado es como que el Banco Central, va a tener una deuda para con el Banco Central y por eso va a ser como más del orden de lo ficticio. Pero esta clasificación la vamos a retomar más adelante. A corto plazo, mediano y largo plazo, tiene que ver, en cuanto a esta clasificación, no hay uniformidad de criterio entre los distintos países y teorías, lo que yo le decía anteriormente. En nuestro país la usa el Banco Central a corto plazo 1 año, como les había dicho, a mediano plazo de 1 a 5 años y a largo plazo de más de 5 años. Bien, clasificación de la deuda pública según la Ley de Administración Financiera, la 24.156. Les pido disculpas si hay por ahí mucho ruido, pero bueno, comparto oficina donde hay internet, así que bueno. Para lo que tiene que ver con esta clasificación de la deuda pública, según la Ley de Administración Financiera, el artículo 58, nos va a hablar de deuda interna, de deuda externa, de deuda directa y de deuda indirecta. Para lo que es la deuda interna hacia residentes o domiciliados en el país, cuyo pago puede ser exigible en el territorio nacional y no interesa la nacionalidad del acreedor. Para la deuda externa hacia residentes en el exterior, contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier persona física o jurídica sin residencia o no domiciliada en el país y cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio nacional. El artículo 58 nos dice, a los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna y externa, en directa e indirecta. Se considerará deuda interna aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda externa aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. En cuanto a lo que es la deuda directa, la tesorería es el deudor principal. Es la deuda asumida por la Administración Central en calidad de deudor principal. La deuda indirecta, la tesorería es avalista, fiador o garante de otras deudas, es decir, el Estado es responsable porque avala la deuda de un tercero, de otro Estado, por ejemplo, de una empresa de interés nacional, o cuando avala la deuda de una provincia. Esto todo también está en la Ley de Administración Financiera.
Bien, el incumplimiento de la deuda pública puede ser por repudio de la deuda, por mora, por moratoria, por bancarrota o por default. Cuando hablamos de repudio de la deuda es el acto unilateral mediante el cual el Estado niega la obligación derivada del empréstito. Cuando hablamos de mora es un mero atraso transitorio y el pago se reanuda a breve plazo. La moratoria es a largo plazo, es un atraso a largo plazo. La bancarrota, el Estado suspende el pago en forma indefinida y sus finanzas no le permiten prever el cumplimiento en un plazo previsible. Y el default es que se ha dejado de pagar la deuda pública. El objeto de la cesación es la amortización de la deuda pública a capital e intereses. Es lo que sucedió, para que ustedes se ubiquen con el default, en la crisis del 2001. Crisis del 2001, principio del 2002, el presidente, uno de los presidentes que estaba en ese momento, ahora no recuerdo bien si era Duhalde o era uno de los que estuvo, no sé, Rodríguez Sá, Camaño o alguno de ellos, parece que Rodríguez Sá, declaró el default, que fue la cesación de pagos de la deuda externa. Profe. Que fue básicamente esto, digamos, es la cesación, que es esta amortización de la deuda pública, el capital y los intereses. Que después vamos a ver que hubo un canje. No te quería interrumpir, pero no sí. quiero entrar. Ah, sí, avísenme. Bien. Gracias por avisar. Bien. Bueno. En cuanto a lo que tiene que ver la conversión. Para la conversión se trata, cuando pensamos en la conversión de la deuda pública, hablamos de la transformación de la deuda anterior en una nueva. Villegas nos dice que la misma significa la modificación de cualquiera de las condiciones del empréstito en el sentido restringido. Dice que hay conversión cuando se modifica el tipo de interés. García Vizcaíno nos dice que la conversión puede definirse como el hecho por el cual se modifican una o más condiciones esenciales de la deuda pública, tendiendo a disminuir esta carga financiera. Ella debe reunir ciertos caracteres, tratarse de un cambio esencial. A ver, puede haber conversión capital del empréstito, tasa de interés, plazo de pago de los servicios, amortización y pago de intereses. Para lo que no hay conversión es para la modificación del lugar de pago ni la disminución o anulación de las garantías del empréstito. Bien. La conversión puede ser voluntaria o facultativa, obligatoria, forzosa, enmarcada o disfrazada. Voluntaria o facultativa, el poseedor de títulos puede optar libremente por conservar los títulos originarios o bien convertirlos a los nuevos. Como al Estado le conviene esta conversión, entonces va a tratar de incentivarlo de alguna manera, por ejemplo, extendiendo los plazos de pago, ofreciendo mayores tasas de interés. La obligatoria se le da al inversionista la alternativa de optar por el nuevo título o si no, se le reembolsa el valor de sus títulos a su valor nominal, independientemente del valor de mercado de los títulos en ese momento. Esta es la más utilizada, la conversión obligatoria. En el caso de la forzosa, el Estado, en un acto unilateral, le impone al inversor el cambio de sus títulos de deuda. Caso contrario, dichos títulos pierden su valor. Y cuando hablamos de una conversión en mercado disfrazada, el Estado promete un tipo de interés y luego lo rebaja por imposibilidad económica. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Estado aplica un impuesto a los intereses del empréstito o sobre la tenencia de títulos y con esto está disminuyendo las ventajas del tenedor. Estos son algunos, formas de conversión de la deuda pública. Cuando hablamos de consolidación, es cuando se alteran o modifican las condiciones originarias del título. También existen cambios de títulos. Es una forma de conversión en sentido amplio. El proceso de consolidación de deudas encarado por el Estado Nacional consiste en esto, en el reconocimiento, en la conciliación, en la regularización de deudas atrasadas, vencidas e impagas que pesaban sobre el Estado Nacional, como por ejemplo puede ser el incumplimiento de beneficios previsionales con proveedores del Estado, juicios pendientes, mediante la utilización de estos títulos públicos como medios de pago.
también implica esta consolidación un proceso de canje de deuda no instrumentada a corto plazo, en general no registrada previamente, para lo cual el instrumento elegido han sido títulos de la deuda pública a un plazo mayor que la deuda original. Ejemplo, la Ley 23.982 establece el régimen de consolidación de la deuda a cargo del Estado Nacional por obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1 de abril de 1991. La que tiene lugar cuando medie o hubiere mediado controversia reclamada administrativa o judicialmente, quedando consolidadas las deudas luego del reconocimiento en dichas sedes. Bien, esto es en cuanto a lo que vimos, la clasificación, la conversión, en el caso de los incumplimientos, y la consolidación. Ahora vamos a ver, esta unidad es como bastante teórica, no tiene tanta complejidad. Ahora, respecto a la deuda pública en Argentina, a la evolución de la deuda pública en Argentina, hasta la década del 70 del siglo XX, el endeudamiento relevante del sector público argentino se produjo con acreedores residentes en el país, es decir, en forma de deuda interna. Principalmente este endeudamiento se manifestó en forma de bonos que afectaban a las ex cajas de previsión social. Eso ya lo habíamos visto con toda la parte del sistema previsional argentino. Habíamos visto que ahí hubo como distintas, digamos, modificaciones en las cajas de previsión y eso fue, digamos, una fuente de endeudamiento. La colocación de bonos en la seguridad social fue posible hasta mediados de los 60, en que las cajas de previsión social entraron en seria crisis por la licuación que habían sufrido los fondos de pensión debido a esta intensa inflación de la década de los 50, del 55 sobre todo, que hubo hubo índices elevados de inflación. Entonces, esa inflación que produjo toda esta licuación hizo también incrementar, digamos, esta deuda interna. Desde fines de los años 40, Argentina carecía de deuda externa. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el presidente Perón había utilizado reservas para cancelar los compromisos con no residentes en un proceso que se llamó repatriación de la deuda. Inicio de un ciclo de endeudamiento externo a mediados de los 50, aunque no muy intenso y fue bastante manejable con acreencias foráneas que luego fueron refinanciadas en 1956. En este, digamos, esquema ya estamos pensando en un primer acuerdo del denominado y famoso Club de París, que el Club de París son estas reuniones con acreedores extranjeros, principalmente europeos, con fuerte peso en la banca central banca estatal y corporativa. Argentina adhirió en este contexto a instituciones de Bretton Woods, recién a mediados de ese mismo año, por lo que consiguió el primer crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ya el Fondo Monetario es de esta fecha, de la década de los 50. Ya data, o sea, toma de deuda externa desde esta época. Ya pensemos después, digamos, de la caída del peronismo en el 55, estamos hablando de la primera dictadura militar posterior, o sea, la Revolución Libertadora, y después ya con Frondizi y demás, ya estaba el Fondo Monetario acá en Argentina. Creciente uso del endeudamiento con el Banco Central mediante adelantos transitorios, luego consolidados por emisiones de bonos, que lisa y llanamente significaron emisión monetaria y más presiones inflacionarias. Entonces, en este sentido, con estos antecedentes es que vamos pasando hacia mediados de los 70, se introdujeron los títulos indexados por inflación, que estos inundaron todos los mercados de valores generando este efecto de desplazamiento o expulsión. Desde mediados de los 70 y ante esta coyuntura, para que ustedes piensen, había una coyuntura internacional muy favorable a las operaciones de crédito exterior por la crisis del petróleo, y la creciente liquidez internacional derivada habilitó en Argentina, como en otros países, un intenso proceso de endeudamiento externo,
En digamos, en estos esquemas, para que ustedes piensen en este periodo, se dio sobre todo la famosa bicicleta financiera. Eso provocó un endeudamiento impresionante. Para que ustedes piensen en esta época, ya desde 1976 a 1983, lo que se produjo fue una liberalización de la economía profundamente, mucha movilidad de capitales, o sea, esta movilidad de capitales que podían entrar y salir libremente. También se da la nueva ley de entidades financieras, con lo cual hay todo un proceso de financiarización de la economía en esta época, en detrimento de, digamos, de la evolución del aparato productivo, de este proceso de industrialización que si pensamos en términos de historia económica, Argentina venía de un proceso de industrialización y por sustitución de importaciones y demás, profundizado con los planes, digamos, quinquenales, con el primer plan quinquenal de Perón, pero esto en el 76 y en el 83 hay como un viraje en la política hacia una extrema financiarización de la economía, que lo que provocó, entre otras cosas, por ejemplo, es esta bicicleta financiera, que provocó un alto endeudamiento. Esta bicicleta financiera consistía básicamente en conseguir, o sea, tomar préstamos en el exterior de dólares a unas muy bajas tasas de interés, porque digamos, las condiciones de la coyuntura internacional eran muy favorables en este sentido. Se tomaban dólares a muy bajas tasas de interés, entraban a la Argentina, se convertían en pesos y se colocaban a plazos para que trabajen esos pesos a elevadas tasas de interés. Se cobraba ese rendimiento, se cambiaban los dólares y se iba de nuevo la plata al exterior. Y así se fugó mucho dinero, que luego, bueno, hubo digamos, eso generó una masa de deuda pero tan grande, que finales del 83, el ascenso del endeudamiento externo era de casi el 400% de la deuda externa verificada al inicio del gobierno militar. Y ese endeudamiento externo no fue solo público, sino que también había preeminencia de endeudamiento externo privado. Cavallo, que en ese momento quizás ustedes lo ubican porque fue el ministro de Economía del menemismo. Cavallo había estado también en fines del 82, 83, en realidad fines del 82, quizás antes también, entre el 81 y el 82, y ahí hubo esa estatización de esta deuda. ¿Por qué? Porque los privados eran los que hacían esta bicicleta financiera. Y en el 81 se estatizó toda esta masa de deuda privada, producto de la bicicleta financiera, la estatiza Domingo Cavallo, que fue después el ministro de Economía del menemismo. En este contexto, esta deuda externa es considerada ilegítima. Hubo después, posteriormente, muchos intentos judiciales de declararla completamente ilegítima. Se la declaró mucho tiempo después, porque claramente se estatizó deuda que era, digamos, de los privados y producto de esta financiarización de la economía. En este sentido, con esta masa de deuda externa hubo varios default virtuales en los 80, en lo que tiene que ver el 82, el 84, el 88. Nunca fueron declarados para no abordar negociaciones posteriores, digamos. La deuda externa se comenzó a arreglar con la capitalización de la deuda, es decir, la entrega de acciones de empresas públicas. Acá también ya entramos en otra parte también como más, no es como más oscura, pero sí como un poco más compleja y complicada, porque no solo ya teníamos todo el alto endeudamiento, la hiperinflación del 89, sino que empezamos a capitalizar con entrega de empresas públicas, con las famosas y llamadas privatizaciones, por títulos de deuda en poder de los acreedores. Esto fue al inicio del gobierno de Carlos Menem, 89-90, en el marco de las leyes de emergencia económica número 23.696 y reforma del Estado 23.697, que permitieron las mencionadas transferencias de acciones y habilitaron la negociación en un marco más amplio. En cuanto a la deuda interna, porque todo esto como que veníamos hablando de la deuda externa. En cuanto a la deuda interna, se mantuvo elevada, pero fue licuada por estos procesos inflacionarios del 89, de julio del 89 y enero del 90. La otra parte de los compromisos internos
fueron convertidos o canjeados por deuda externa en el denominado Plan Bonex de principios de los 90. Digamos, el Plan Bonex también fue lo que ocurría en ese momento. Aguarden un segundito. Bueno, ahí está. Estábamos en cuanto a la deuda interna que había sido, digamos, licuada, y con esto del Plan Bonex. Que ustedes piensen, lo que les decía era un momento también, fines del 89, cuando se da toda esta hiperinflación, había una elevada, digamos, tasa de interés por parte de los rendimientos de los plazos fijos. Entonces, las personas colocaban estos plazos fijos que les reportaban una elevada tasa de interés, y los plazos, digamos, de estos plazos fijos eran cada vez más cortos, a 7 días, llegó a haber, digamos, plazos fijos a 7 días, entonces toda esta, digamos, como esta masa, digamos, de dinero que se iba trabajando en lo que tenía que ver con el sistema financiero, como que implicaba una mayor cada vez, como que inyectaba cada vez más combustible a la inflación que ya venía existiendo. Como para poder contener, una de las herramientas para poder contener esta masa, fue implementar este famoso también Plan Bonex de principio de los 90, que se canjeaban estos, digamos, como especie de plazo fijo por unos bonos que rendían una determinada tasa de interés y que tenían un vencimiento al año 1999. Esto son cuestiones que yo les cuento que son por ahí un poco más específicas para que ustedes se ubiquen. No es que necesariamente tienen que saber cómo funcionaba el Plan Bonex, en qué año fue, es como para que ustedes se ubiquen más o menos en contexto, digamos, en qué estamos. Ya llegamos al plan de la convertibilidad de abril del 91, hubo una estabilización macroeconómica argentina, se canjea deuda externa en virtual default desde el 88 por nuevos bonos del Plan Brady en el año 1992. Hay una instancia de quita o reducción de la deuda, autorizando esta conversión de discounts bonds opcionales, que son, esto para ser más específico, son bonos cupón cero se les llama. Ahí está en inglés, pero son los famosos bonos cupón cero, que también hubo un canje hace breve, ahora como 5 años atrás, que también se utilizaron. Estos bonos cupón cero no reportan ningún tipo de interés. A ver, no reportan ningún tipo de interés en la vida, digamos, en la vida del bono. ¿Cómo es, digamos, la lógica de este bono cupón cero para que ustedes por ahí puedan llegar a ubicarse mejor? El bono cupón cero no reporta ningún tipo de tasa de interés en su vida útil. Si ustedes, o sea, si el titular lo quiere, convertir, o sea, lo quiere cobrar antes del vencimiento, supongamos, con un ejemplo numérico, supongamos un bono cupón cero que tiene un valor nominal de 1.000 pesos. Si lo quiere convertir antes de la fecha de vencimiento, el Estado le va a dar 900 pesos, o sea, sin ningún tipo, no lo va a cobrar a su valor nominal. Lo va a cobrar a su valor nominal cuando espere al vencimiento, cuando llegue ese vencimiento. Por ejemplo, va a ser entre 2 años. Si se espera a ese vencimiento, el bono cupón cero, en vez de, digamos, de cobrar 900 pesos ahora, va a cobrar los 1.000 pesos, que es su valor nominal. Justamente porque si lo cobra antes del vencimiento, opera este descuento de 100 pesos. Este descuento de 100 pesos, que si el titular esperara hasta el vencimiento, funcionarían como una especie de interés o de un rendimiento por esperar, digamos, a cobrarlo a la fecha de vencimiento. Si no, se le hace este descuento, que es esta quita, como se dice, quita, reducción de la deuda, en este sentido. Es así más o menos cómo funciona el
el bono cupón cero, que es, a diferencia del bono ordinario que se conoce, el bono ordinario tiene una tasa de rendimiento en distintos periodos de la vida del bono hasta el vencimiento, digamos. Por ejemplo, hay bonos que reportan un interés trimestral, entonces cada 3 meses le va a ir generando distintos tipos de intereses, hasta llegar, digamos, al vencimiento. Que en el vencimiento sí se cobra el principal y los intereses. Tampoco es que lo tienen que saber esto así, es como para que ustedes piensen, bueno, nos dicen un bono cupón cero, ¿qué significaba? Esto, ningún tipo de tasa de interés en su vida útil. Solo, o sea, cuando se llega al vencimiento se cobra, digamos, este valor nominal. Si no, si lo retiran antes del vencimiento, se cobra el bono con un descuento. De ahí viene el término también de ahí viene la quita que se le hace y la reducción de la deuda. Obviamente que si ustedes leen en varios portales respecto a esto del bono cupón cero, y como que no va a haber comentarios a favor, porque es un bono que como no rinde el interés, digamos, de los otros bonos que rinden un interés, digamos, trimestralmente, entonces va a ser considerado como más volátil y bueno, como que es más riesgoso por el descuento y porque se estaría cobrando, digamos, a su valor nominal en la fecha de vencimiento. Volviendo al tema de la deuda pública, estábamos en esto, en ya inicios de la convertibilidad. Con ello se accede entonces nuevamente a estos mercados voluntarios de deuda y desde el 90 hasta fines del 2001 el endeudamiento externo público crece en más del 200%. La vulnerabilidad de las finanzas públicas argentinas hace que la carga de nuevos servicios resultara insostenible hasta principios del siglo XXI. Agotado este programa de convertibilidad entre sus consecuencias, era lo que yo les decía, se declara el default en diciembre del 2001 y este default se sortea a principios del 2005 cuando se logra un canje de la deuda con un fuerte descuento. Este canje de la deuda ya fue con el gobierno de Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna. Bien. Eso es como para que ustedes tengan un poco presente en cuanto, cuando hablamos de deuda pública, qué fue lo que nos pasó en cuanto a la deuda externa y bueno, y esto de la deuda interna y esta licuación. Desde el 76 en adelante, mucha financiarización de la economía, un aparato productivo completamente abandonado. Esta financiarización, yo no sé si ustedes por ahí a lo mejor son muy pequeños, pero siempre se dice si tienen oportunidad de hablar con sus padres o con sus abuelos, siempre acá en Rosario había todo un cordón industrial por Cayo Videolagos. Y bueno, con todo esto de la financiarización de la economía hubo mucha, y después, o sea, todas estas cuestiones se fueron profundizando en el tiempo. No es casualidad, son cuestiones de decisión política, que esto tome, digamos, estos rumbos. Y bueno, y la cantidad, digamos, de fábricas que teníamos nosotros acá, por ejemplo, en Rosario, la mayoría fueron cerrando por esto, porque era más rentable, por decirlo de algún modo, y provocaba más rendimiento trabajar el dinero en el sistema financiero que tener, digamos, el dinero para inversiones de índole más productivas, digamos, en bienes de capital, en industrias, en fábricas. Y bueno, en este sentido es que se va, digamos, también lo que suele suceder es que el sistema financiero, en ese sentido, si empezamos a pensar en recursos tributarios, en capacidad del gasto y demás, una economía que funciona solamente con el sistema financiero o en su mayoría con el sistema financiero y un sistema agroexportador, o sea, que era lo que nosotros siempre tuvimos vigente, nuestra economía solo depende en ese sentido, dependía solo de los ingresos del sistema agroexportador. Entonces, en ese sentido, es que también se necesita tomar deuda, que después también ahora lo vamos a ver, cuando se toma deuda externa, qué tipo de deuda externa, para financiar qué cosas, porque una cosa es para financiar gasto corriente, que eso no puede suceder,
Es como regla, digamos, básica. Y otra cuestión es para financiar qué. Si, por ejemplo, tomamos deuda externa para construir más hospitales, para más rutas, por ejemplo, más infraestructura, más escuelas y demás, bueno, es algo que se pueden tomar fondos externos del BID o de otros, digamos, organismos internacionales para financiar eso. Pero si tomamos deuda para financiar gasto corriente o para financiar las bicicletas financieras que ya hemos visto, y entonces ahí sí como que como modelo de desarrollo vamos a estar como más, digamos, complicados. Entonces, para seguir avanzando, ahora vemos la presión relativa de la deuda pública, examen y límites. Se debe entender por presión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Bueno, yo sigo. Entonces, estábamos en la presión relativa de la deuda. Se debe entender por presión o carga fiscal de la deuda pública el grado de peso o sacrificio que la misma comporta para la sociedad presente o futura. Y acá nos preguntamos, ¿excesiva o no? ¿Se le deben fijar límites al crecimiento del endeudamiento público? Depende en lo esencial de la evaluación de los efectos económicos que la creación, utilización, amortización y financiación de la deuda provoquen sobre el ingreso nacional, sobre el nivel de empleo, sobre el nivel de precios, sobre la formación de capital, sobre la asignación de recursos y la distribución de la riqueza e ingreso. Entonces, desde el punto de vista económico, el punto central de importancia es el de la eficiencia en términos sociales en la gestión de la deuda pública por parte del gobierno. Un poco lo que yo les venía diciendo anteriormente. Cuando hablamos de presión relativa de la deuda, hablamos del monto absoluto, también pensamos en el monto absoluto de la deuda pública, que no nos expresa mucho acerca del peso que tiene esta deuda en la economía social. Porque podemos decir, tenemos una deuda, como sucedió, de un 400%, una deuda externa de un 400%, pero ¿cuánto fue el impacto de esa deuda externa? ¿Qué quedó en la sociedad de esa deuda externa? ¿Se hicieron más carreteras? ¿Se hicieron hospitales? ¿Se hicieron escuelas? ¿Mejoró la vida social de los habitantes? Y eso como para preguntar. ¿Qué pasó, digamos, en materia del mercado de trabajo, en materia de industrias? Para poder apreciar entonces con mayor propiedad el grado de su peso o de su carga, se deben vincular o relacionar su volumen absoluto con ciertas variables globales significativas, como el Producto Interno, las exportaciones, el monto del presupuesto público anual. Esto es para medir la deuda, digamos, el peso, que es lo que vamos a ver a continuación y es lo que se ve en uno de los ejercicios. De dichos tipos de relación surgirán indicadores que servirán para expresar más o menos fehaciente, aproximada y tendencial el grado de presión relativa del endeudamiento del Estado, apto para establecer comparaciones en el tiempo y en el espacio. Esto lo que tiene, digamos, estos ratios están en Julio Martín. Les comento para que, digamos, para que estén al tanto. Que la pueden ubicar ahí a la bibliografía. Entonces, vamos a encontrarnos con distintos tipos de ratios, con variables que van a estar compuestas, stock, con variables compuestas, stock-flujo, o con variables compuestas flujo-flujo. Eso según, digamos, qué es lo que se esté, digamos, comparando o midiendo. Si pensamos en variables compuestas, stock, tenemos tres tipos de ratios. Deuda pública interna y o externa sobre la población total del país o la región, que esto es lo que nos dice la presión per cápita de la deuda. También puede ser deuda pública interna o externa sobre el patrimonio nacional bruto. Esto nos da la proporción patrimonial, que es propiedad extranjera,
digamos, sobre la imagen de garantía o responsabilidad del Estado, o sea, cuánto tiene de peso nuestra deuda en el PBI. Entonces, perdón, en el Patrimonio Nacional Bruto. Entonces, eso como que es la imagen de nuestro sistema económico nacional. Deuda pública interna y o externa sobre el stock de inversión pública en el país, la proporción de la financiación del capital público a través del endeudamiento, nos dice ese ratio. Después puede haber variables compuestas entre variables stock y variables flujo. Recuerden, una variable stock era aquella que la obteníamos, es como sacar una foto y nos dice cuánto es esa variable en ese momento. Una variable flujo era aquella que tenía un comportamiento dinámico, digamos, una variación. Entonces, en estas variables compuestas de stock-flujo tenemos la deuda pública interna y externa, interna o externa, sobre el Producto Bruto Interno o renta nacional, que nos relaciona la evolución de la deuda con la evolución de la actividad económica doméstica. La deuda pública interna y o externa, se me cambió, acá, sobre el monto del presupuesto público anual, analiza la participación del endeudamiento en las finanzas públicas, porque estamos relacionando acá la deuda pública interna y externa con el monto de lo que se está estimando del presupuesto público nacional. Ahora un segundito. Y después el tercer ratio es la deuda pública externa sobre el volumen de exportaciones de bienes y servicios. La capacidad de endeudamiento público externo podemos incluir otros rubros activos de la balanza de pagos en el denominador. Estas son las variables compuestas stock-flujo. Después, las variables compuestas flujo-flujo tenemos recursos crediticios internos recaudados o a recaudar sobre el Producto Bruto Interno o la renta nacional, que esto nos da la presión crediticia, o sea, presión que ejerce el Estado sobre la actividad económica del país. Recursos crediticios internos y o externos anuales sobre el presupuesto público anual es la proporción del gasto financiado con endeudamiento. Y los servicios de deuda pública interna y o externa sobre el Producto Bruto Interno, este es el más representativo y utilizado para medir la presión relativa de la deuda pública, la proporción que del esfuerzo productivo del país destina el gobierno a atender las cargas financieras anuales de la deuda. Y siguiendo en línea con esto, digamos, con esta clasificación, están los servicios de la deuda pública externa sobre el volumen monetario de las exportaciones, incidencia acá de los servicios en el esfuerzo exportador del país, contracción de capacidad de importación, los servicios de la deuda pública interna y externa sobre el monto del presupuesto público anual, incidencia anual de los servicios sobre el gasto público. Entonces, digamos como conclusión, con miras a la eficacia instrumental del indicador, quizás lo que sea más conveniente, tanto en numerador como denominador, sean estos incrementos o bien tasas de crecimiento variables relacionadas, tasas marginales en lugar de valores absolutos. Y tomar en consideración los plazos de cancelación de la deuda pública, plazo, periodo de exigibilidad de los servicios por amortizaciones e intereses. Muy corto plazo, corto, mediano y largo plazo. Bien, como para entender ahora, cuando pensamos, esto es en cuanto a lo que es la presión relativa. Y para pensar en, digamos, en los distintos efectos de la deuda en cuanto a lo que tiene que ver con tasas de interés, nivel de producto o nivel de empleo, siempre está bueno pensar y tener, digamos, en eje el equilibrio macroeconómico,
entre el equilibrio macroeconómico entre digamos, el equilibrio entre las curvas de oferta y demanda agregada, tener en cuenta cómo va a ser el impacto en el nivel de precio, como dice ahí, o en el producto real, y en ese sentido, teniendo, digamos, como en esquema este grafiquito, se puede ir pensando cómo son los distintos efectos. Y como para entender un poco mejor. Bien, vamos ahora a los efectos de la deuda, según distintas visiones, según los clásicos, según más los ortodoxos, según los heterodoxos. Según los heterodoxos no lo vamos a ver. Pero sí estos efectos, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, tener en cuenta sobre quién recae la deuda pública, sobre qué personas, sobre también pensar esto si se traslada a las generaciones futuras o si el peso de la deuda recae sobre las personas, sobre, digamos, los que tributan en la actualidad. Bueno, eso vamos a ver un poco ahora con estos efectos traslación y redistribución. La carga real de la deuda, esto que habíamos visto, el peso o gravamen que la deuda pública impone a la sociedad. La pregunta, ¿debe ser soportada por la generación actual, aquella cuyo gobierno contrajo la deuda con la comunidad interna, o debe ser soportada por las generaciones venideras, o sea, por quienes habrán de financiar mediante el pago de impuestos el reembolso de la deuda y de sus intereses? Quizás cuando el gobierno de Mauricio Macri tomó esta deuda a 100 años en el gobierno anterior, hubo mucho de esto, de decir, estamos tomando una deuda a tanta cantidad de años, las van a pagar, la va a pagar la generación que viene, la otra generación y la otra generación, y así. Era un poco esto de cuestionar quiénes van a pagar la carga real de la deuda. Entonces tenemos la versión clásica o de los clásicos. Estoy muerta de frío, por eso me muevo tanto. La versión clásica de David Ricardo y luego de Pigou sugiere que como el empréstito no absorbe fondos destinables al consumo, entonces no perjudica el bienestar de la generación presente. En cambio, si capta fondos de ahorro, entonces va a afectar a la inversión privada y por ende a lo que tiene que ver con la formación de capital. En este sentido, son las generaciones venideras quienes sufrirán esta carga real de la deuda, al disponer menos capital productivo heredado, porque tienen menos ahorro y menos inversión en capital, lo que se traducirá en un menor producto social e ingreso de la comunidad. El efecto traslación de la carga de la deuda hacia el futuro. Y como puede verse, la concepción clásica no toma en cuenta la actuación que el Estado pueda tener para contribuir a la formación de capital real. Porque puede suceder esto, que haya una reducción, o sea, que afecte, digamos, a la inversión real, pero el Estado interviene como para fomentarla. Pero según esta visión de estos autores, de la versión clásica, consideran que el Estado no puede intervenir para fomentarla. Hay dos posiciones claramente definidas al respecto. La más tradicional, la de corte más ortodoxo, ¿qué es lo que nos dice? Que la carga o peso de la deuda interna la sufren los contribuyentes futuros. Quienes por el hecho de tener que pagar los impuestos respectivos, o sea, la carga nominal o financiera, verán disminuida su capacidad de gasto, consumo e inversión privada, la carga real o la económica. Hay un efecto de traslación o lo que dice una transferencia intergeneracional de la carga de la deuda. O sea, los integrantes de la generación actual, los ahorristas, no hacen más que canjear dinero efectivo por bonos o títulos del Estado. Y no lo hacen voluntariamente. De modo que patrimonialmente, y lo hacen voluntariamente, de modo que patrimonialmente no experimentan un perjuicio alguno. Pero en la generación futura, si bien los tenedores de títulos tampoco sufren la carga como tales, al recibir el reembolso, cambian títulos por dinero,
el peso efectivo lo soporta la masa de contribuyentes que debe, digamos, pagar estos tributos correspondientes para poder financiar estos bonos que fueron contraídos en generaciones anteriores. Siempre estamos pensando en unas finanzas que es necesario el tributo, el recurso tributario para poder financiar, en estos casos, estos bonos. Si ustedes se acuerdan de la discusión dirigida, se habían visto otros artículos donde no se dependía totalmente, digamos, de los recursos tributarios o de los impuestos para poder financiar determinados gastos públicos, en este caso, de la colocación de estos bonos. Es según, pensemos en este caso, en el más tradicional, en esto de la generación futura, que si bien los tenedores de títulos tampoco sufren esta carga, al recibir el reembolso cambian esos títulos por dinero, y entonces el peso efectivo lo van a pagar quienes abonan esos tributos, o sea, la sociedad, los contribuyentes que deben pagar esos tributos para financiar, digamos, esa toma de deuda por parte del Estado. Ahora, esta era como la más tradicional en estas dos posiciones. Tenemos la otra, que no hay un efecto traslación, sino que hay una verdadera carga real, independientemente de la carga nominal por impuestos a pagar que sobrevenga en tiempo futuro. Dice que esto recae en la generación actual, la que suscribe los empréstitos lanzados por el gobierno, por cuanto al aportar los fondos respectivos está debilitando su capacidad de ahorro, de inversión o de consumo, lo cual afecta hoy y no mañana la demanda global del sistema y por ende la generación de producto o ingreso nacional. Es decir, ¿qué sucede? Si bien en el otro, digamos, en la otra instancia se estaba tomando, digamos, deuda y los bonos se canjeaban posteriormente y la carga la iban a soportar las generaciones futuras, en este caso lo que dice es que al tomar esos bonos, lo que se está haciendo es como detraer, como sacar, digamos, circulación de la economía. Entonces, en lugar de utilizar ese dinero para aumentar la demanda global, o sea, para inversión, para consumo, o capacidad de ahorro en lo actual, se está, digamos, contrayendo este empréstito. Entonces, la carga y el efecto se ve en el presente. En el futuro lo que dice es que acontece un efecto redistribución intrageneracional de la carga. O sea, algunos resultarán afectados por los tributos que van a tener que financiar estos servicios de deuda que verán así disminuido su ingreso disponible. Mientras que los otros, los primitivos suscriptores, que percibirán el importe de los servicios, experimentarán un incremento de su ingreso disponible. O sea, algunos van a tener que abonar, digamos, el servicio de la deuda. Y por ende van a ver a través de los tributos. Y van a haber disminuido su ingreso disponible. Y mientras que otros, los suscriptores de estos empréstitos, van a ser los que tomen, los que se resulten beneficiados de recibir el canje de los bonos o de los títulos. ¿Se entiende más o menos hasta acá o es medio engorroso? Sí, profe, se entiende. Perfecto, buenísimo. Bueno, la generación futura en su conjunto no soporta peso alguno, por cuanto si bien hereda el gravamen de la amortización e intereses que deberá cancelar, también hereda los títulos de deuda, que era lo que yo les decía un poco también eso. Si bien la generación, por un lado va a tener que pagar los tributos, pero también es la que hereda, digamos, estos títulos, entonces no habría, en principio, un efecto. Posiciones intermedias. Para conocer cuál generación soporta efectivamente la carga real del endeudamiento público, corresponde considerar el destino o empleo del gasto estatal respectivo y su grado de productividad social. Un poco lo que yo les decía antes. Contraemos deuda, ¿para qué utilizamos esa toma de deuda? Entonces, si los fondos son utilizados en el financiamiento de gastos corrientes que benefician socialmente en forma directa a la comunidad actual y también lo hacen en forma indirecta por el probable efecto expansivo del gasto público a corto plazo sobre el nivel de actividad económica,
parece evidente que la carga real de la deuda pública es transferida a las generaciones futuras. En cambio, si se trata de gastos de inversión real o incluso corrientes destinados a esta formación de capital físico o humano, como serán las generaciones futuras las principales destinatarios de estos beneficios sociales reportados, estimable, ello por la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno y otros indicadores económicos, sería en este caso la generación actual, en la medida en que no logre aprovechar estos beneficios, la que asumirá el mayor costo social resultante del endeudamiento público, porque será la generación que aporta los recursos reales. Esto es, digamos, en gastos de inversión real. Siempre por ahí esto se piensa un poco, para que ustedes por ahí lo tengan en cuenta, con el pago, digamos, de los salarios al personal de salud, con el pago de salarios también. No es que se va a tomar endeudamiento para pagar estos gastos más corrientes, pero se lo puede pensar en un punto como decir, bueno, se pagan estos salarios o se utiliza para comprar ciertos bienes de capital en este momento, entonces son, cuando digo bienes de capital, por ejemplo, comprar un tomógrafo para un hospital o comprar un resonador o comprar, digamos, diferente instrumental, es un gasto de inversión real, inclusive también corriente y que va a formar todo este capital físico. Y también, según el tipo de institución, también va a formar capital humano. Porque si estamos pensando en distintas instituciones, como por ejemplo el Hospital Escuela de Granadero Baigorria o el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, son hospitales escuela, donde también hay formación y se da esto como una especie de externalidades positivas en el uso, digamos, de este instrumental o de esos equipamientos de alta tecnología. Entonces, un poco como que se puede pensar en esos, digamos, en esos esquemas. Bien. Gastos productivos también, o sea, esto como yo les había dicho, distinguir la deuda que tiene por objeto financiar gastos productivos, deuda reproductiva, de aquella que financia gastos improductivos, como por ejemplo, esto es lo que les había dicho yo de la bicicleta financiera. Mucho se ha utilizado también para eso. Financiamiento de inversiones rentables del gobierno, de inversiones irrentables. Entonces, cuando se piensa en deuda externa, ¿quiénes van a soportar la carga? Si las generaciones presentes o si las generaciones futuras, ¿cómo va a ser destinado ese gasto? ¿A qué, digamos, qué va a financiar esa deuda? Tenemos como distintos efectos también, efectos inflacionistas, por ejemplo. Hay efecto expulsión, efecto sobre el nivel de empleo y el nivel de producto. Cuando hablamos de efectos inflacionistas, se dan varias situaciones en las que, digamos, la creación o bien la cancelación de deuda pública interna puede generar presiones inflacionarias. Entre ellas, tenemos distintas opciones de estos efectos inflacionistas. Los intereses o reembolso del capital, la posesión de bonos gubernamentales. En el caso de los intereses o el reembolso del capital, bueno, ¿qué sucede? ¿Deberá pagar el gobierno? O sea, estos intereses o reembolso de capital, ¿qué deberá pagar el gobierno? Habrá de pesar sobre el presupuesto público, de lo cual puede resultar la producción o el aumento del déficit fiscal con sus eventuales consecuencias inflacionarias. El operativo de rescate podría acentuar las presiones inflacionarias si los receptores de fondo los emplean en gastos de consumo en coyunturas expansivas y no así, digamos, en situaciones recesivas. Es según, entonces, esto cómo puede llegar a funcionar. Y la posesión de bonos gubernamentales por parte de un elevado número de ahorristas suscriptores, cuando dichos valores no experimentan depreciación, puede dar un efecto riqueza. Y esos rentistas tenedores de títulos, al sentirse patrimonialmente seguros y garantizados contra riesgos futuros, incrementan a corto plazo sus gastos de consumo.
en un contexto de precios al alza puede intensificar estos efectos inflacionistas. Entonces, la generación o intensificación de estos efectos inflacionistas va a depender del modo de la negociación de los títulos. Si la deuda es colocada entre el público ahorrista, probablemente el efecto sea más bien deflacionista, porque vamos a estar detrayendo dinero del público. En cambio, si se negocia en el sistema bancario con creación adicional de medios de pago, o sea, de dinero bancario, y más aún si se coloca en el Banco Central, con un respectivo aumento, digamos, con un consecuente aumento de la base monetaria y su consiguiente aumento del multiplicador en la oferta global de la moneda, puede haber efectos inflacionistas, según también, como habíamos visto, el estado de la coyuntura y la existencia o no de una inflación que ya esté como persistente, ahí tipo latente. Entonces, eso para pensar cómo va a ser, digamos, este efecto inflacionista, según el modo de negociación o según, digamos, eso sí, según el modo de negociación, si es entre el público ahorrista o entre el sistema bancario, y según también pensar cómo está, digamos, el estado de la coyuntura de la actividad económica. Bien, la deuda pública puede, digamos, faltaría un... Está bien. La deuda pública, mediante su impacto en el mercado monetario, puede ejercer también un efecto inflacionario. O sea, los poseedores de títulos públicos en algún momento y por alguna razón van a querer convertir esas creencias en dinero efectivo. Y esto de monetizar estas tenencias, que es digamos, lo más lógico y estarían en su derecho, puede, digamos, generar mayor inflación. Si la tasa, o sea, la autoridad monetaria mantuviera, digamos, el volumen de medios de pago, una gran oferta de bonos al mercado, haría descender fuertemente el precio de estos, cosa que al gobierno le afectaría negativamente por dos motivos. O sea, el Estado perdería prestigio interno como deudor o porque le saldrían más onerosas las futuras emisiones de deuda, al tener que elevar estas tasas de rendimiento a pagar. Entonces, al gobierno le conviene expandir la oferta monetaria, saliendo del Banco Central a comprar títulos de mercado abierto. ¿En qué situaciones? O sea, si ocurre en una época de un elevado nivel de empleo, dicha abundante inyección podría provocar un impacto inflacionario. Ahora, esto no tiene que ocurrir, digamos, en momentos de depresión típica. Si la autoridad monetaria sale a comprar bonos en el mercado abierto, o sea, lo que hace es comprar los bonos e inyecta dinero, el efecto va a ser una expansión monetaria que puede producir una expansión real antes que alzas de precios, porque estamos en una etapa depresiva, en una etapa recesiva de la actividad económica. Otro caso es la probable influencia de las expectativas inflacionarias también de la gente. Si ésta cree que la emisión de la deuda por parte del gobierno va a ser destinada a financiar gastos públicos deficitarios o improductivos o al simple derroche, como una especie de deuda lastre. Esto en cuanto a los efectos inflacionarios o inflacionistas. El efecto expulsión es otro de los efectos de la deuda pública. Por ejemplo, en momentos en el que escasea la oferta de fondos prestables por el sistema financiero, por insuficiencia de los mismos, por restricciones en la autoridad monetaria o porque hay una gran demanda de fondos prestables por parte, digamos, del sector privado en una coyuntura expansiva. O sea, estamos en una etapa, pongámosle, de expansión. Entonces hay una gran cantidad de demanda de estos fondos, entonces escasea, digamos, en un punto la oferta, o también lo que puede suceder un incremento en la demanda, digamos, de estos fondos por parte del sector público, gobiernos o empresas estatales, concretada en esta colocación de empréstitos en los bancos, va a dar este efecto expulsión. ¿Esto qué es? Que el sector público, en este caso, cuando hay una demanda excesiva de empréstitos, el sector público estaría desplazando al sector privado en el acceso al crédito. Y dicha presión de la demanda lo que puede hacer es un alza en la tasa de interés de mercado con el correlato del efecto contractivo de la inversión real del sector privado. O sea, ¿qué sucede? Tenemos una alta demanda digamos, de fondos prestables. El Estado
como dice acá, hay un incremento por parte del sector público y esto, el sector público, digamos, aprovecha esta oferta de fondos prestables y lo que hace es desplazar al sector privado. Al haber, digamos, como tenemos esta presión, digamos, en la demanda sobre lo que es el crédito disponible, que es digamos, una cierta cantidad, empuja a que haya unas elevadas tasas de interés. Y estas elevadas tasas de interés lo que hace también es expulsar al sector privado de realizar inversiones reales y concretas por las elevadas tasas de interés. Entonces, esta suba de intereses bancarios puede constituirse en un contexto inflacionario también en un factor adicional de alza de precios por empuje de costos de empresarios, si resulta factible que los empresarios trasladen, digamos, estos aumentos digamos, de tasas de interés al mercado. ¿Qué puede suceder? El empresario tiene, digamos, un aumento en las tasas de interés de los créditos que puede llegar a tomar para realizar distintas inversiones. Ese incremento en las tasas de interés lo puede, digamos, implica un aumento de costos para el empresario y como ustedes saben, ese aumento de costos puede ser trasladado, siempre que se pueda, puede ser trasladado al mercado y generar incremento de precios. Eso es el efecto expulsión. Cuando hablamos del efecto empleo, en la actividad, digamos, en el nivel de producto y el empleo, efectos de la deuda pública interna, sea su creación o bien su rescate sobre la demanda global del sistema económico y por ende sobre el nivel de actividad económica, sobre el producto, sobre el empleo. Entonces, lo que nos dice, digamos, es que lo que es recomendable es tomar un método comparativo con otras formas de financiamiento de la gestión del sector público. Y acá, por ejemplo, compararlo con el impuesto. ¿Cómo funcionaría comparándolo con la utilización de este instrumento como el impuesto? El empréstito público, esto ya lo habíamos visto, si ustedes se acuerdan un poco, ya lo habíamos visto en la unidad 2. El empréstito público como recurso fiscal ha de resultar menos contractivo que el impuesto. O sea, el empréstito absorbe fondos de ahorro que hubieran permanecido ociosos, sin empleo alguno, o que hubieran sido invertidos productivamente, o hubieran sido colocados en activos financieros rentables como acciones, depósitos a plazo fijo, que probablemente financiarían inversiones reales. Entonces, si el empréstito toma ahorros que ociosos, digamos, que estarían ociosos, el efecto contractivo no existe en absoluto. Puede haber, digamos, cierto efecto contractivo sí digamos, sobre la inversión. Esos ahorros se pudieran haber utilizado a inversiones reales. Entonces, globalmente considerado dicho efecto, ha de ser menor que la aplicación o elevación de impuestos, ya que estos afectan, digamos, a variables componentes de la demanda global. O sea, el impuesto hace que tengamos menos ingreso disponible para consumo o para inversión en mayor medida y lo hacen con un efecto multiplicador, pero de signo negativo. Entonces, un aumento del gasto público financiado con deuda pública tiene un mayor efecto expansivo sobre el nivel de producto y el empleo que uno financiado con impuestos. Bien, diversas fuentes de fondos de que se alimenta el empréstito para ver, digamos, este efecto contractivo o expansivo. Bien, en caso de que los suscriptores son individuos o empresas, es la situación que acabamos de tratar. Hay un efecto contractivo del empréstito, probablemente leve o quizás nulo. En todo caso, el grado de severidad va a estar en función directa de la intensidad de la deuda pública a través de la captación de ahorros que afecte, digamos, a la inversión privada. Ahora, si los suscriptores son instituciones financieras no bancarias, compañías de seguro, mutualidades de crédito, cajas de ahorro, dado que estas entidades no poseen la facultad de crear dinero en virtud de que no captan depósitos a la vista, o sea, no hay una creación secundaria del dinero, el efecto también es similar al caso de los individuos o de las empresas, con la diferencia de que pudiera haber en cuanto al volumen de las colocaciones o de los títulos del Estado. Bien,
Ahora, si los suscriptores del empréstito, los que toman el empréstito, son bancos comerciales, receptores de depósitos a la vista y por ende creadores de dinero, con efecto multiplicador sobre la oferta monetaria, pueden presentarse varias alternativas. La alternativa número 1 es que estos fondos invertidos por los bancos son tomados de sus reservas en exceso. Y suponiendo que dichos fondos no hubieran tenido otro destino de inversión o consumo privado, entonces el empréstito no va a producir ningún efecto contractivo alguno, sino que va a reforzar este efecto expansivo del gasto público. Si las reservas excedentes aplicadas a la suscripción de la deuda pública hubieran podido ser destinadas por los bancos a inversiones financieras menos lucrativas para ellos, pero beneficiosas para las economías en su conjunto, existencia de una demanda de préstamos bancarios durante la recuperación económica o en el auge cercano al pleno empleo, entonces el sector público puede estar ahí compitiendo con el sector privado en el acceso al crédito. Y acá se da este efecto expulsión, este efecto crowding out, que era lo que habíamos visto. El sector público, en este caso, va a provocar esto, el alza de tasas de interés, descenso consiguiente de la inversión privada, y el empréstito público puede provocar este efecto contraccionario, lo que va a reflejarse en un menor efecto expansivo del gasto público. Era lo que habíamos visto anteriormente. Y si la legislación bancaria en vigor permitiera que los bancos pudieran tener total o parcialmente invertidos sus encajes, sus encajes, reserva legal o efectivo mínimo en valores públicos, no habría tampoco aquí efecto contractivo. Se trata de fondos que hubieran permanecido de todas maneras inmovilizados sin afectación a un uso productivo específico, entonces sería plenamente expansivo, similar al caso número 1. Bien, y si el Banco Central financia la emisión de la deuda pública a través de distintos mecanismos, adelantos transitorios, descuentos de letras del Tesoro, adquisición de títulos públicos, hay un efecto contractivo nulo, o sea, el efecto es plenamente expansivo, por dos razones, porque el Banco Central está creando medios de pago vía sector público, o sea, emisión primaria de dinero fiduciario, o porque la base monetaria así incrementada irá a colocarse a través del gasto público, pagando a proveedores del Estado, empleados públicos, subsidios en forma de depósitos en los bancos, quienes verán aumentadas sus reservas excedentes y aumentado por lo tanto su capacidad de préstamos hacia particulares y hacia el mismo Estado. O sea, esto ya estaríamos hablando. En el primer caso estamos hablando de creación primaria del dinero y en la segunda opción vamos a estar hablando de emisión secundaria del dinero, o sea, creación secundaria del dinero. Esta expansión de oferta monetaria es como para que ustedes lo piensen acá, se va a ver reflejada en el esquema Higgs-Hansen en un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la LM con un efecto de descenso de la tasa de interés y expansión del nivel de renta nacional. Es como para que ustedes lo piensen en el esquemita ISLM. Fase de reembolso, pago de intereses de la deuda por parte del Tesoro Público, digamos, estos reembolsos pueden provocar un efecto expansivo en la economía si los tenedores de título deciden gastarlo en consumo. Lo más probable es que coloquen los fondos de rescate en nuevas emisiones de valores públicos, lo cual en principio va a significar una absorción de dinero positiva en un contexto inflacionario, o bien en valores privados con efectos beneficiosos sobre la inversión de tal carácter, o sea, de la inversión financiera. Ahora, si los fondos son atesorados, entonces si este efecto, digamos, si hay un reembolso y este reembolso es, digamos, atesorado, entonces el efecto va a ser neutro o deflacionario, no va a haber ninguna variación en cuanto a lo que tiene que ver con lo monetario. Ahora, si los tenedores de títulos son los bancos comerciales, el rescate comportará un incremento de sus reservas excedentes, las que volcada a préstamos o inversiones financieras provocará un efecto expansivo. Y si los fondos son devueltos por la tesorería pública al Banco Central, en caso que este hubiese sido el prestamista original, ello significará destrucción de dinero con efectos deflacionarios, porque vuelve, digamos, al prestamista original. Denme un segundito. Bien. Bueno.
Ahora bien, aspectos compensatorios de la deuda pública. Efectos compensatorios en el ciclo económico. Esto también es como para analizar. La deuda pública interna funciona como esto, como una variable compensatoria anticíclica. Lo vamos a ver también un poco en lo que tiene que ver con política fiscal. Y permite flexibilizar las políticas fiscales y monetarias de estabilización, según también en qué etapa nos encontremos del ciclo económico. En una etapa, como dice acá, en una etapa depresiva o recesiva del ciclo económico, en la que el ahorro suele exceder a la inversión, si el Estado coloca títulos de deuda en el mercado, captando de ese modo fondos inactivos u ociosos, puede ocurrir lo siguiente. El sector público va a estar retirando del mercado exceso de ahorro disponible. Entonces, cubre su déficit fiscal corriente o desahorro público. O lo que puede suceder en segundo lugar, que el gobierno, al gastar, digamos, dichos recursos financieros en consumo o inversión pública, está compensando la subinversión privada, lo que tiende también a restablecer esta igualdad entre ahorro e inversión y facilita la recuperación económica. Por el contrario, en un periodo de prosperidad de la economía o auge en que la inversión supera, digamos, al ahorro, si el gobierno reduce el gasto público y sus recursos corrientes, en ascenso van a producir un superávit fiscal y este es aplicado a la cancelación de la deuda previamente contraída. Según la corriente de ascendistas, entre ellos Buchanan, fieles, digamos, a una concepción por ahí más ortodoxa, plantean la necesidad de distinguir entre, y esto era lo que yo les había dicho que íbamos a retomar, entre la deuda pública genuina o real y una deuda pública disfrazada o falsa. La deuda pública genuina o real es la que es colocada por el gobierno entre los particulares, individuos y empresas, así también como instituciones no bancarias, la que tiene por efecto la absorción del poder adquisitivo de la comunidad. Es una deuda concreta y real. Ahora, cuando hablamos de deuda pública disfrazada o falsa, es la colocada en los bancos centrales comerciales y en el Banco Central, la que implica creación de medios de pago o emisión de dinero con un efecto expansivo en el poder de compra. ¿Qué significa por ahí esta deuda pública disfrazada o más bien ficticia? ¿Qué sucede? Cuando pensamos en una deuda pública más real, que es la que el gobierno contrae con los particulares, ¿qué puede ser? Que el Tesoro emite títulos de deuda. Y estos títulos de deuda pueden ser adquiridos por individuos, por empresas o por instituciones no bancarias. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de deuda pública disfrazada? Que esa emisión, o sea, esos títulos de deuda, que en vez de ser en vez de tomarlo las empresas o los individuos o las instituciones no bancarias, lo es tomado también el mismo Banco Central. O sea, el mismo Banco Central toma esos títulos de deuda. O sea, también se los ofrece, por decirlo, como el Banco Central. Entonces, por eso termina siendo como una deuda ficticia o una deuda disfrazada, porque el Banco Central es un organismo de administración pública y estas operaciones de deuda implica esto. Creación de medios de pago o emisión monetaria con este efecto. La idea es un efecto expansivo en este poder de compra. Por eso se le denomina como disfrazada. No es tomada por ningún particular ni por ninguna empresa, sino por un mismo organismo de la administración pública. Si lo que se pretende, digamos, es ejercer, digamos, la autoridad pública es ejercer esta política anticíclica, compensatoria, entonces lo que va a hacer en épocas depresivas, con un elevado desempleo, recurrir a este sistema bancario o al mismo Banco Central en demanda de crédito. Es decir, en creación dineraria, sin peligro de inflación, porque estamos la economía no se estaría encontrando en pleno empleo. Entonces, este fuerte efecto expansivo real sería, digamos, se vería, digamos, en esta financiación del gasto público. Ahora, por el contrario, en periodos de prosperidad con pleno empleo o cercano a él, dado que lo que se necesita es retirar poder adquisitivo del mercado, supuesto que la eventual inflación sobreviviente sea por exceso de demanda global, entonces lo que resulta aconsejable
es recurrir al endeudamiento real colocado entre los particulares, con un efecto deflacionario a los impulsados, con un efecto deflacionario o bien aplicando impuestos alternativamente. La idea es, como decíamos, de traer emisión, digamos, de traer moneda de los particulares, de traer dinero de los particulares. Entonces sacamos dinero de circulación, disminuimos el ingreso disponible a través de los impuestos. Con respecto a lo que tiene que ver con el rescate o el reembolso de la deuda pública, debe efectuarse el mismo cuando hay recesión, amortizándola directamente o bien comprando el gobierno los títulos de deuda en el mercado, siempre que estos estén en manos de particulares, de modo que dicha operación signifique una verdadera inyección de poder adquisitivo indispensable para esta reactivación económica. En caso de recesión, cuando hablamos de una operación de rescate, puede ejercerla el mismo Banco Central por cuenta del Tesoro, comprando los bonos directamente en el mercado, transformando valores públicos circulantes en dinero, o sea, monetización de la deuda pública. En un escenario de pleno empleo, acá ya el Banco Central vende, digamos, a los particulares estos bonos públicos para sacar dinero de circulación, en forma directa o negociándolas en bolsa. Por esto mismo que les decía, para desmonetizar la deuda de cuyo efecto perseguido sea el deflacionario. La idea es sacar dinero de circulación. Bien. Ahora, en países en desarrollo, los aspectos compensatorios de la deuda pública son de relevante importancia dentro de lo que tiene que ver con sus políticas anticíclicas y de estabilización. O sea, tenemos que también en los países en desarrollo, economías con presiones inflacionarias, o bien ya existen inflaciones desatadas, con un considerable nivel de desempleo abierto o encubierto, con factores estructurales, psicológicos, prevalecientes que hacen que la oferta no se adecue siempre a las variaciones de la composición de la demanda agregada. Entonces, puede que no se den las condiciones típicas del ciclo económico de los países que ya están más desarrollados, donde la autoridad fiscal y monetaria deben actuar con prudencia, con cautela en cuanto a lo que es la política compensatoria del gasto público financiado con endeudamiento, para prevenir estos desbordes inflacionarios que desestabilicen la coyuntura y también el proceso de crecimiento económico. Mucho de lo que veíamos esto en la discusión dirigida respecto también a la restricción de los países en desarrollo, que es el tema de la moneda externa, en este caso del dólar. Son economías altamente dolarizadas que también eso influye en lo que tiene que ver con estas cuestiones de la deuda externa y también de la deuda interna. Bien, efectos sobre la cotización de activos financieros. Depende de la colocación de los empréstitos gubernamentales. Si, en el punto número 1, si el Estado emite títulos otorgando suficientes incentivos o alicientes a los suscriptores, o bien si en determinado momento los títulos públicos están cotizando sobre la par, o sea, están cotizando arriba de su valor en el plazo, digamos, en el mercado bursátil, entonces esto va a motivar, va a haber una mayor propensión a corto plazo de los operadores a demandar estos valores públicos, lo que elevará el precio en el mercado en detrimento de la demanda y cotización de valores financieros de otro tipo, como por ejemplo acciones u obligaciones de empresas privadas, divisas extranjeras, certificados, o sea, como que los bonos, o estos títulos que emite el Estado son más atractivos y van a captar más suscriptores que otras alternativas. A contrario sensu, cuando estamos hablando ya no que el Estado emite deuda, sino que en el rescate de la deuda por el gobierno puede venir a financiar una mayor demanda de valores privados con la consiguiente elevación de su cotización. O sea, en estos movimientos de cotización al alza o a la baja juega un papel esencial el comportamiento de la demanda especulativa del dinero y la correlativa oferta especulativa de activos financieros, tanto públicos como privados. Acá entra en juego
digamos, en el rescate de la deuda, cómo están cotizando y cómo se da esa especulación, o sea, cómo se da digamos, la demanda especulativa. Es uno de los instrumentos, una de las funciones del dinero, no solo como reserva de valor, sino también como, digamos, como el motivo de especulación. Y ahí, digamos, va a influir en esto de cómo va a ser, digamos, cómo va a ser este comportamiento, cómo va a influir la cotización, digamos, de estos títulos al momento del rescate, según también cómo esté su evaluación, según cómo se valore, digamos, respecto a los suscriptores en relación pura y exclusivamente a esta especulación, a este motivo, digamos, de especulación, y en comparación siempre con otros derivados. Con otros derivados. Cuando digo otros derivados me refiero por ahí a acciones, a otros títulos, digamos, no otros títulos, sino a otros instrumentos financieros, como bonos de empresas, acciones de empresas. Otros efectos. Efecto inmediato de la deuda pública relativo a la eventual reasignación de recursos reales en la economía. Dicha reasignación puede verificarse con motivo de emisión de los empréstitos o bien de su rescate. A ver, cuando el gobierno, con el producido financiero de la deuda, decide solventar la construcción de un sistema de carreteras, es probable que los recursos de la economía, mano de obra, materiales, bienes de capital, se orienten a la fabricación de automotores o así como a la provisión de insumos para construcciones viales, en lugar de otras posibles asignaciones de uso alternativo que hubieran tenido lugar de no haber existido el empréstito. Ahí estamos hablando con reasignación de recursos reales. Por otro lado, cuando la sociedad del futuro pague los impuestos para el reembolso de la deuda y sus intereses, puede resultar de ello según el tipo de impuestos aplicados y según su incidencia, cierta alteración sustancial de los precios relativos de bienes y factores, que conlleva una reasignación de recursos que podrá ser más o menos eficientes en relación al óptimo social. Bien, respecto a la deuda externa con lo que tiene que ver con los efectos traslación y redistribución. Bien. Pensamos en divisas procedentes del exterior, o sea, de empréstitos que son divisas procedentes del exterior. Entonces, en estos casos, el gobierno no absorbe recursos financieros locales que pudieran haber sido destinables al consumo o a la inversión privada, por lo que no vemos una carga real sobre la generación actual. Pero si la utilización del empréstito exterior coincide temporalmente con una situación de pleno empleo, entonces el gobierno puede estar compitiendo ahí con la actividad privada interna en la disposición de recursos reales, mano de obra, insumos, más de origen interno. Esto último no ocurre si se emplea en la adquisición de recursos reales de origen externo o también en caso de que hubiese recursos internos desocupados. Entonces, la carga de la deuda pública va a ser soportada por las generaciones futuras mediante el pago de impuestos, toda vez que el producido de los préstamos exteriores sirva para atender gastos públicos corrientes que solo beneficien a la generación actual, en cuyo caso cabe hablar de un efecto traslación de la carga real. Esto es lo que yo le decía de en qué se financia esta deuda pública externa. No será así si los gastos tienen un carácter reproductivo que contribuyan a crear capital social aprovechable para un mayor bienestar futuro. En el caso, las generaciones venideras experimentan un beneficio real en lugar de una carga real. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede en estos casos que, por ejemplo, esto puede resultar repetitiva, pero si pensamos en financiar la construcción de todo un aparato de infraestructura, si bien va a haber digamos, como una carga en las generaciones futuras, porque se va a tener que, digamos, de algún modo también eso se va a tener que financiar con impuestos, va a haber un beneficio, una traslación de este beneficio real, porque las generaciones venideras también van a, no solo la generación actual, sino las generaciones venideras van a
ser beneficiadas con esta, digamos, creación de infraestructura. Entonces, lo que no se ven son efectos redistributivos internos al tiempo de su rescate, por cuanto los beneficiarios de la amortización e intereses son residentes en el exterior. Sí cabe hablar en tal situación de un efecto sí de transferencia de ingreso real o de riqueza nacional al extranjero, al momento del rescate, digamos, de la deuda, al momento del pago. Efectos inflacionistas. Esto también tiene un poco que ver con esta restricción, digamos, de moneda extranjera. Al igual que en el caso de la deuda pública interna, el monto de intereses y reembolso habrán de ejercer presión sobre los presupuestos futuros del gobierno, generando un aumento en el déficit fiscal, generando o incrementando el déficit fiscal. Entonces, es posible un efecto inflacionario en el país deudor que va a depender del método, digamos, de financiación crediticia del déficit, sea según a cargo del público, del sistema financiero o del Banco Central. En el momento de cancelar la deuda externa y o sus intereses, si el gobierno sale a adquirir dichas divisas necesarias para el pago, estaría inyectando liquidez en el mercado monetario, con probables consecuencias inflacionarias también. Ahora, cuando se produce el ingreso de divisas por préstamos exteriores del gobierno, el monto es convertida, digamos, en moneda local por el Banco Central, lo que también implica un incremento en la base monetaria y, por ende, un incremento en la oferta de dinero. Ahora, al igual que en el caso de la deuda pública interna, es importante, como influjo en las expectativas inflacionarias, lo que el público piense que va a hacer el gobierno en materia de esos gastos públicos excesivos o improductivos con el producido de la deuda pública externa. Es importante esto, digamos, cómo se forman estas expectativas, digamos, también inflacionarias. Tenemos el efecto crowding out, como la oferta de fondos prestables proviene del exterior, la demanda que de los mismos hace el sector público no desplaza al sector privado en el acceso al crédito, ya que se trata de recursos financieros adicionales, no se produce este efecto expulsión. Hay un efecto, digamos, compensatorio. En épocas recesivas, el empleo del gobierno, esta deuda pública en gastos corrientes o de inversión, actúa como este efecto compensador del subgasto privado, activando la recuperación, y ello más si la deuda hubiese sido colocada también en el propio país. El efecto compensatorio parece un poco más complicado si la situación es de una receflación o una estanflación o una deflación en la que la financiación con endeudamiento externo puede resultar expansivo en términos nominales, o sea, en términos inflacionarios, con contracción económica. Entonces ahí tenemos una estanflación. ¿Qué sucede ahí? O sea, tenemos inflación con recesión. Entonces, ahí juega un papel importante la política monetaria y la fiscal. La cuestión se complica aún más, como siempre vemos en los países en desarrollo, donde tenemos ya una inflación tendencial, donde ya tenemos restricciones en la balanza de pagos por parte de la moneda extranjera, donde tenemos siempre economías más deficitarias, entonces por ahí se complejiza más. De todas maneras, esta parte puntual la vamos a retomar con lo que tiene que ver la política fiscal, que es la última unidad. Y ya para ir terminando y ver el ejercicio, que no es difícil, efectos sobre la balanza de pagos, los intereses y reembolso de la deuda que se pagan al exterior se contabilizan en el rubro servicios financieros de la cuenta corriente, de la cuenta capital de la balanza externa. Puede contribuir en mayor o menor medida a deteriorar el resultado financiero de la balanza de pago, sea disminuyendo el déficit, disminuyendo el superávit o acentuando el déficit. Entonces, para poder afrontar este pago de intereses y deudas sin afectar este balance externo, se requiere un mayor excedente de exportaciones sobre importaciones. Además de que toda devaluación que se produzca en moneda local va a incrementar la carga de la deuda sin perjuicio de la incidencia sobre el presupuesto público. Y por otra parte, siendo que los
Pagos de servicio de amortización constituyen la utilización de divisas que podrían haberse usado para otros fines. Dichas salidas de reservas monetarias reducen, o sea, que tengamos salidas de reserva van a reducir esta capacidad de importación de bienes y servicios reales, con la consecuencia de un menor nivel de vida en el país deudor. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos, obviamente, esto también lo vimos en la discusión, un poco en la discusión dirigida, si tenemos que pagar intereses y principal de las distintas deudas externas, hay salida de divisas y esta salida de divisas implican una menor capacidad de importación. No solo por ahí de bienes que son necesarios para la vida cotidiana, sino también de bienes, sobre todo importantes, para sostener la industria local que tiene componentes importables o componentes de bienes importables. Y para finalizar, en cuanto a los efectos sobre el nivel de ingreso y el patrimonio nacional, tenemos respecto al PBI, en cuanto al pago de retribuciones a factores de propiedad extranjera, más los cobros efectuados al exterior por factores nativos, obtenemos el Producto Bruto Nacional, restada del cual las amortizaciones para la inversión de reposición, queda finalmente el Producto Neto Nacional, equivalente al ingreso nacional del país con algunos ajustes. Entonces, los intereses de la deuda externa comportan reducciones del ingreso nacional y contracciones del nivel de actividad económica del país deudor. La misma existencia de la deuda externa importa una disminución del patrimonio nacional por ser aquella una partida del pasivo en el balance patrimonial del país. Y si dichos intereses a girar al exterior habrán de presionar sobre un presupuesto público ajustado, provocando con ello un déficit fiscal, el gobierno podría adoptar alguna de las alternativas para evitar efectos indeseados. Comprimir el gasto público improductivo, comprimir el gasto público reproductivo, financiamiento mediante incremento de la presión tributaria, mayor endeudamiento interno, emisión monetaria. O sea, son instrumentos que se pueden utilizar en este sentido cuando los intereses presionan sobre el presupuesto público ajustado. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Yo mientras tanto voy tomando asistencia. Voy a dejar de compartir. Fue como medio rápido, pero me parecía como que se hizo un poco larga. Igual está re bien explicado en el Power, es bastante teórica, como les había dicho. Listo, ahí ya tomé asistencia porque sé que ustedes en breve se van a retirar. Y bueno, vamos a ver brevemente el ejercicio 13, que tiene que ver con estas relaciones de la presión relativa. Lo voy a cerrar. Bien. Acá. Es, como les había dicho, aplicar la fórmula, pero bueno, está bueno verlo por las dudas que les surja alguna duda. Voy a ver de nuevo. Bien. Bueno, entonces, para esto tenemos el ejercicio 13 y el ejercicio 14. Están los dos relacionados. Les leo el enunciado. Dice, un país mantiene un PBI de 20.000 millones de dólares y exportaciones por 2.500 millones de dólares. Las importaciones de dicho país ascienden a 1.500 millones de dólares y no hay remesas al exterior, salvo las deducidas del endeudamiento externo. Ahí tengo mucho frío. Vamos a marcar los datos que tenemos, el PBI, las exportaciones, nos dice, las importaciones, no hay remesas al exterior, tenemos la cantidad de habitantes, que son 2 millones, el endeudamiento externo es otro de los datos,
con los servicios anuales. ¿Y qué es lo que nos pide el problema? Nos pide que establezcamos 3 relaciones de endeudamiento, stock-stock y stock-flujo. Y que opinemos con los elementos calculados acerca de la sustentabilidad del endeudamiento externo en dicho país. Ay, qué frío. Bien, entonces, esto es aplicar las formulitas que vimos anteriormente y están en el libro de Julio Martín por las dudas, para un mayor análisis. Dice que nos pide las 3 stock-stock y las 3 stock-flujo. Entonces, primero construimos las 3 relaciones de endeudamiento según los datos que tenemos. Podemos calcular una de ellas, que es la deuda externa sobre la cantidad de población, que en este caso tenemos el valor de la deuda externa, que son, había visto por ahí, acá, 5.000 millones de dólares sobre los 2 millones de habitantes, y eso nos va a dar una razón de 2.500 dólares por habitante. Otra variable, stock flujo, por ejemplo, tenemos la deuda externa sobre el PBI. En este caso, nuestra deuda externa también nuevamente es de 5.000 millones de dólares sobre nuestro PBI, que lo teníamos ahí de 20 millones de dólares, pues mantiene un PBI de 20 millones de dólares. Y acá está mal esto. Es de 0,25. A ver. ¿Ustedes hicieron la cuentita esa? Por las dudas, antes que yo. Sí, está bien, profe. Bien. Dividido. Ahí está. Claro, está bien, es 0,25, pero acá creo que hay un 0 de más. Sí, hay un 0 de más. Hay un 0 de más, bien. Y el otro ejemplo es también deuda externa sobre las exportaciones. En este caso van a ser 5.000 millones de dólares sobre 2.500 también millones de dólares, que eso nos da el valor de 2, que significa que en 2 años vamos a necesitar, digamos, de esos ingresos, de esas exportaciones, para el ratio nos dice eso, para cubrir esa deuda. Y lo que hace después es comparar, porque el ejercicio número 2, que tiene conexión con ese, con el, digamos, con el primero, con el 13, nos da la opción de un país que tiene esos indicadores que se ven en el ejercicio, en el punto B. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Nos da estos indicadores, nos da que tenemos una deuda externa de 180 millones y 36 millones de habitantes. Entonces, lo que hace es comparar uno y otro para ver, digamos, cuál de los dos es más sustentable. Entonces tenemos, por los guarismos observados, tenemos un endeudamiento externo relativamente sustentable, porque por un lado tenemos, en este caso, el ratio de deuda externa PBI de un 0,25 y el ratio de deuda externa sobre las exportaciones nos da este ratio de 2, que vamos a necesitar 2 años de ingreso para poder cubrir la deuda externa. Entonces, en este caso, si lo comparamos con el otro que viene a continuación, sería como más sustentable. Vemos que en este último caso el endeudamiento por habitante sin quita por default asciende a 5.000 dólares por habitante. ¿De dónde sale eso? De hacer esto, 180.000 millones de dólares sobre 36.000 millones de habitantes. Que les repito, estos datos están en el ejercicio 14. O sea, como que lo vincula. Por eso se puede hacer la comparación, porque si tomamos solo con los datos del ejercicio 13, no se podría hacer tal comparación acerca de la sustentabilidad o no.
y el cociente de deuda externa sobre las exportaciones nos da de 8, lo cual significa que necesitamos 8 años para poder, digamos, recuperar 8 años de ingreso para poder pagar la deuda externa. Entonces, lo que podemos hacer, entonces, es juzgar al presentado como un endeudamiento relativamente sustentable. ¿A cuál hace referencia al relativamente sustentable? A la opción número 1. ¿Sí? Bueno, es eso, aplicar digamos, con los datos que nos da el problema, aplicarlos en las fórmulas que nos da para ver la presión relativa de la deuda pública. Mismo análisis nos da para el 14. Es aplicar también los ratios con la diferencia que ahora nos cambia. ¿Qué es lo que nos cambia? El PBI nos cambia las exportaciones, las importaciones y tenemos una mayor cantidad de habitantes que son 35 millones de habitantes. Y este endeudamiento de 180. Así que bueno, ¿alguna duda del ejercicio anterior? Voy a dejar de compartir. Uy. Bueno. Ahí está. Listo. Bien. ¿Alguna duda del ejercicio? No, profe. Bien. ¿Alguna duda de lo anterior? Que por ahí a lo mejor fui muy rápido. No, profe, se entendió. Bueno, mejor. Cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir al mail o me preguntan en la próxima clase o, bueno, también véanlo al otro ejercicio, a ver qué les parece. No, para mí no es de mayor dificultad, pero bueno, después cuando lo hacen, obviamente que lo van viendo. Y ya he tomado asistencia, así que se pueden retirar sin problemas.